¿Qué pasa si te dijera que existe algo peor que sufrir? Algo peor que el sufrimiento mismo. ¿Qué pensarías? Pues déjame decirte que la verdad es que nadie en el mundo quisiera sufrir. Nadie quiere sufrir. Pero hay algo que es peor que sufrir y es sentir que estás sufriendo solo. Hola, bienvenida a Contempla, un podcast diseñado para que crezcas en madurez emocional y espiritual. Una de las cosas que más me he dado cuenta, no solamente en mi historia, sino con todas las mujeres que acompaño semana tras semana, es que la mayoría de las personas se siente solo en medio del sufrimiento, aun cuando se pueden encontrar rodeados de personas. La incomprensión profunda o la falta de apoyo o compañía siempre generan una sensación de soledad. Entonces, hoy he diseñado este espacio y este capítulo de este podcast para que hablemos un poquito acerca de la soledad en medio del sufrimiento y cómo tú nunca estás sola. La pregunta que nos va como a delimitar el camino de hoy es la siguiente y es, ¿cómo el carácter de Dios podría sostenerme en medio del sufrimiento? Déjamela volver a repetir. ¿Cómo el carácter de Dios podría sostenerte en medio de tu sufrimiento? Y la respuesta a esa pregunta es que hoy vamos a estar introduciéndonos profundamente en un atributo del carácter de Dios que, ay, me parece una locura, especialmente me ha ministrado mucho mi propio corazón, y es la compasión. Entender que Dios no es un Dios compasivo, sino que Dios es la compasión misma. Para eso, vamos a iniciar en Éxodo 3, versículos 7 y 8, y vamos a leer unos 2, 3 pasajes que los vamos a analizar profundamente y vamos a mirar qué cosas tienen en común todas estas historias de sufrimiento. Entonces, Éxodo 3, versículos 7 y 8 dice: Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse por causa de sus capataces y conozco bien sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios. El contexto de este pasaje es cuando el pueblo de Israel había quedado cautivo como esclavos en Egipto en la época, ¿cierto? Ya aquí el Señor iba a levantar a una figura, que en este caso sería Moisés, quien sería los que los rescataría de los egipcios y los llevaría a su tierra prometida. Pero hay algo bien interesante que aquí en mis notas incluso resalté y que quiero que tú puedas también como resaltarlo y prestarle atención. Y es la forma en cómo Dios dice esto. Primero, Él dice que Él ha visto el sufrimiento de su pueblo. Dios lo ve. Después dijo que Él escuchó sus quejas. Y luego dice que Él conoció bien su sufrimiento. Así, cuarto, que Él ha, ya no me dan los dedos, cuarto, que Él ha descendido para librarlos del poder. Ahora miremos un verso como Juan 11, que es como toda la historia de Lázaro. Es muy larga, así que no la va a leer, sino que te la va a contar. Y entonces dice que Jesús estaba con sus discípulos en una tierra diferente y le llega un mensaje de la tierra donde vivía María, Marta y su hermano Lázaro. Entonces les llegan con la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Cuando Jesús escucha esta noticia, él se queda como unos 2 días más, ¿sí? Y no se movió para ningún lado. Entonces luego llega y toma la decisión de ir otra vez a donde está Marta y María y Lázaro. Entonces, cuando llega, sale Marta, triste, claramente su hermano había muerto, y sale y le dice: ay, maestro, si tú hubieses estado acá, mi hermano, yo sé que no hubiese muerto. Entonces Jesús le dice: no te he dicho que si crees, verás. Obviamente te lo estoy contando a Paula habla hoy. Entonces Marta dice: sí, 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 yo sé que va a haber la resurrección de los muertos y que ahí él va a revivir. Se sigue y va y busca a María.
María vuelve otra vez a sus pies y le dice, Maestro, yo sé que si tú hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Pero mira esto tan teso, porque hasta este momento Marta y María tenían un hermano muerto. Jesús sabía que su amigo cercano estaba muerto, pero Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir. Jesús ya sabía a qué iba a ir allá, a revivir a Lázaro, pero Marta y María no. Entonces, luego Jesús pide que lo lleven a la tumba. Pero entonces mira lo que pasa acá tan interesante, que es la parte que más bonita me parece. Y es que cuando Jesús ve a María llorando, a Marta llorando, a los judíos tristes y llorando, la palabra de Dios en Juan 11 dice que Jesús se turbó profundamente en su corazón, se conmovió de ver el dolor que había en la familia de Lázaro, ¿cierto? En los judíos que estaban allí reunidos, en Marta y María. Y adivina qué sigue diciendo, que Jesús lloró junto con ellos. Esto es increíble porque uno tiene la sensación como de que Jesús podría llegar y decir, ay, pero ¿cuál es el drama? Si yo ya vengo acá a revivir a Lázaro, pues normal, esta gente sí llora. Usualmente nosotros creemos que Dios parece que nos hablara así, pero es todo lo contrario. Jesús, aunque ya sabía qué era lo que iba a hacer, Jesús las escucha primero, se conmueve junto a ellas, se turba profundamente junto a ellas y llora junto a ellas. Esto es increíble. Y al final va, llega a la tumba, ora y lo revive. Mateo 9:36 nos dice, ese es el tema que cuando vino la multitud de los 5.000, en Mateo 9:36 dice que Jesús al ver esas multitudes, cuando llegan todas esas multitudes que le están siguiendo, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y ya sabemos qué es lo que ocurre después de eso. Jesús les predica y luego Jesús las alimenta. En Lucas 7:13-15 vemos que Jesús estaba caminando por ahí y había una madre que se había muerto su hijo. Entonces pasó literalmente ya en el ataúd y dice, al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar. Luego Jesús se lo entregó a su madre. Entonces me dirás, Pau, ¿por qué estamos leyendo todos estos pasajes? ¿Por qué me estás contando todas esas historias? Estas han sido historias donde Jesús y Dios se ha compadecido por su pueblo. Y en estas diferentes historias estamos viendo como su modus operandi, por así decirlo, ¿cierto? Su forma, su patrón, la manera en que Él se compadece y responde ante el sufrimiento que ve. Y entonces te había dicho que íbamos a tocar como estos 4 o 5 elementos importantes alrededor de este episodio y que íbamos a profundizar en eso. Entonces, lo primero que yo veo de común denominador en todas estas historias es que Dios es un Dios que nos ve. Jesús ve el sufrimiento, Dios ve el sufrimiento de su pueblo. Dios es alguien que nos ve. Ustedes no saben la cantidad de veces que yo he escuchado mujer tras mujer decirme que se sienten solas porque sienten que Dios les ha dado la espalda, que a Dios no le interesa su dolor, que Dios ni por enterado está. Pero eso no es cierto. Dios es un Dios que siempre nos ve, que nunca nos da la espalda, que Él está viendo nuestro sufrimiento. Y es muy teso porque recordaba como, no sé si se acuerdan de la historia de Abraham con Sara, cuando Abraham tiene a su hijo con Agar, que es la sierva de Sara, que Sara se llena de celos y la echa, que luego está Agar en medio del desierto con su hijo y que pone a su hijo lejos porque dice que se va a morir y que no va a ser capaz de verlo morir porque no tenía ni a dónde ir, ni qué comer, ni qué tomar en medio del desierto. Y allá es muy teso porque en ese momento se le revela Dios a Agar. Y Agar simboliza ese encuentro que tuvo con el Señor y dice,
Jehová es el Dios que me ve. Es impresionante. Dios ve. En esa historia dice que Dios escuchó el llanto de su hijo. Dios nos escucha en medio del dolor. Que bueno, esa es la segunda parte y es no solamente tenemos un Dios que nos ve, sino un Dios que nos escucha. Es muy teso porque Dios siempre inclina su oído ante nuestro clamor, ¿sí? Por ejemplo, Dios no es el que dice, ay, mira, le está yendo como mal, bueno, ya verá, se las arregla, consecuencias de su pecado. Por Dios, Dios no nos habla así. Dios es alguien que nos ve e inclina su oído para escuchar nuestro clamor. Así que en medio del sufrimiento nosotras podemos tener como esta certeza y esta esperanza de que nosotros no estamos sufriendo solas, que Dios no nos da su espalda, sino que Dios nos ve, que Dios no nos ignora, sino que Él inclina su oído para escuchar nuestro clamor. Pero no solo eso, mira lo lindo de esta tercera, que yo veo en común denominador, y es que Dios nos entiende, el Dios que logra comprenderme. Y esto lo cambia todo, porque en muchas ocasiones, inclusive en mi propia vida, he estado en momentos en los que tal vez sí he estado rodeada de personas, pero que aún así me siento sola, que tal vez sí he tenido personas que ven mi sufrimiento y que me escuchan mis quejas o mi dolor, pero al final siento que no me comprenden, que ellos nunca van a entenderme. Y esto es súper lindo porque es entender que Dios no solamente me ve, no solamente me escucha, sino que es un Dios que me entiende, que comprende. Y eso me recuerda mucho en toda la descripción en la Biblia que hacen de Jesús, y es saber que Él es un varón de dolores. Jesús experimentó el sufrimiento en carne propia, literalmente. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, como dicen Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que es incapaz de compadecerse de nuestras aflicciones y sufrimientos, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y el resultado de eso es que ahora podemos acercarnos confiadamente a su trono para recibir la gracia que necesitamos en el momento preciso que la necesitamos. Eso dice Hebreos. Entonces yo tengo a un Dios que no solo me ve, que no solo me escucha, sino que entiende qué es sufrir, me comprende en medio del dolor, porque Él también ha experimentado el dolor del rechazo, de la vergüenza, del pecado de otros contra Él, de la blasfemia, de infinidad de cosas, del sufrimiento, de la agonía, de la angustia, de la incertidumbre, de su separación con el Señor cuando estuvo en la cruz. Entonces, tenemos de que Dios es un Dios que ve la opresión de su pueblo, volviendo un poco a Éxodo, que los escucha, que conoce bien sus sufrimientos, que los comprende, que los entiende. Pero hay una parte que me encanta, y es la parte que podemos ver en Juan 11, la parte que podemos ver en Mateo 9, en Lucas 7, y es que hay un Dios que sufre conmigo. Nosotros tenemos un Dios que llora con los que lloran, que se conmueve profundamente de lo que yo estoy sintiendo. Dios no solamente está por allá en el cielo diciendo, ah, vea, ella le está yendo como mal, y escuchemos a ver qué está diciendo, ah, sí, terrible, y diciendo, ah, sí, yo ya pasé por eso, yo entiendo eso es horrible, pobrecita. Obvio no, Dios está en el cielo viendo lo que nos sucede, oyéndonos, entendiéndonos, y Él sufre conmigo, Él se conmueve conmigo, Él llora conmigo, Él comparte mi sufrimiento, Él está ahí. Y esto lo cambia todo, porque Él literalmente se duele en medio de nuestro dolor. Esto es increíble porque podemos entender y ver que Dios no es un Dios que minimiza nuestro dolor. Como sé que a veces también nos podemos encontrar con personas a nuestro alrededor que tal vez si nos ven, nos oyen, entienden, pero nos dicen, ay, eso fue todo. Ah, bienvenida al club, eso nos pasa a todas. O creo que estás exagerando. Para nada Dios es así. Dios no minimiza nuestro dolor. Él lo entiende y sufre junto a nosotras. Y yo creo que esto lo cambia todo. Y por último,
que creería yo que esta es una parte que hace la diferencia, porque es que tal vez podemos encontrarnos con personas con las que sí ven nuestro sufrimiento, con las que las oyen muy bien, con las que intentan comprenderlo, con los que se duelen con uno y lloran junto a uno. Pero hasta ahí, el tema con la compasión del Señor, que me parece precioso, y es que la compasión de Dios no es una simple empatía por el dolor ajeno, sino que es una compasión que lo mueve a la acción. Y esto lo vemos en todo. Mira, en Éxodo lo vimos cuando Él dice, así que he descendido a librarlos del poder de los egipcios. En la historia de Lázaro, Él se mueve a revivir a Lázaro. En la historia de Mateo, Él, él les predica a las multitudes y luego las alimenta. En la historia de Lucas, Él no solo se compadece, sino que Él también revive al hijo de la mujer. Entonces, mira que el tema de la compasión de Dios no es un tema que solamente se quede en que Dios tan lindo sufre conmigo y lloramos juntos, sino que Dios es un Dios que me ve y actúa en medio de mi dolor. Es una compasión que lo mueve a la acción. Él tiene todo el poder de usar esto para nuestro beneficio. Y eso para mí, déjame decirte, para mí, no sé para ti, pero para mí es el mayor consuelo que podrías tener en medio de una situación difícil y en medio de tu sufrimiento. Saber que no tenemos un Dios pasivo, sino que tenemos un Dios que es capaz de compadecerse de cada uno de nuestros sufrimientos y dolores y que nos invita a que nos acerquemos confiadamente a su trono para que Él pueda darnos la gracia que necesitamos para enfrentar esa circunstancia en la que estamos. A veces hay gente que nos ama, que sufre con nosotros, pero que no puede ayudarnos, ¿sí? Pero nosotras podemos entender que tenemos a un Dios que nos ama, que sufre junto a nosotras, pero que tiene el poder para actuar en medio de nuestro dolor, para actuar a nuestro favor y por nuestro bien. Y eso lo cambia todo. Entonces, podríamos decir, bueno, ¿y ahora qué, Pau? Ya entendí todo esto, pero aún así me siento sola y yo entiendo lo que tú me dices, pero aún así no lo comprendo. Lo que siempre te he dicho y el por qué este podcast se llama Contempla, y es que muchas veces tenemos un conocimiento de Dios a nivel mental, ¿cierto? En nuestro cerebro, pero no somos capaces de bajarlo a nuestro corazón, donde realmente va a ocurrir la transformación. Y que la clave para que algo en nuestra mente baje a nuestro corazón es la meditación bíblica. Entonces, ¿a qué te invito yo? Yo te invito, y lo vamos a hacer aquí, yo te invito a que en medio de tu sufrimiento y tu dolor, tú puedas tomarte el tiempo para meditar en la palabra del Señor, para que medites en ese atributo de la compasión del Señor, para que medites profundamente en su consolación, en su carácter, y te vas a ir dando cuenta de que eso va a comenzar a transformarte. Entonces, hoy quiero que me acompañes a meditar algunos versos que yo te regalo, ¿sí? Toda la Biblia es útil, pero hay un lugar que me encanta en medio del sufrimiento y son los salmos. En los salmos podemos encontrar un montón de versos y de capítulos en los que nos vamos a sentir demasiado identificados, porque es que en los salmos está toda la gama de las emociones del ser humano. Y por eso es tan útil que podamos usar la Biblia para orarle a Dios y para meditar en el Señor. Entonces, yo te voy a leer algunos salmos, ¿sí? Algunos salmos de forma como salteada, pero mi invitación es a que tú te dediques, si estás pasando por un momento difícil, a leer un salmo al día y a que puedas dedicarte a contemplar. Entonces, miremos. Por ejemplo, está el Salmo 18, versículo 6, que dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Eso es lo que estamos hablando. ¿Tú sientes que Dios no te escucha? Medita eso. Pregúntate, ¿cómo estoy invocando a mi Señor en medio de este dolor?
¿De verdad estoy creyendo que Él me escucha? ¿Cómo podría mi clamor llegar a sus oídos? E imagínatelo, imagínatelo tú orando y tu clamor y tu oración llegando hasta los oídos del Señor. Imagínatelo. Precisamente ese Salmo 18 es un salmo que he utilizado en momentos de sufrimiento. Y eso es lo que me recuerdo. Por ejemplo, una vez tuve que ir al médico, tenía que hacerme unos exámenes y tenía miedo de enfrentarme a los resultados de los exámenes. Y me acuerdo que ese día en mi devocional leí el Salmo 18 y me quedé meditando en ese salmo todo el día y durante los exámenes y me repetía una y otra vez, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Y me recordaba, el Señor es mi fuerza. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en quien me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. En medio del sufrimiento, yo he tenido momentos en los que yo quiero desaparecer. Y vengo a la palabra del Señor y recuerdo que Él es mi más alto escondite, mi mayor refugio. Mira este salmo tan hermoso que es el Salmo 33, versículo 18. Dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Es precioso todo lo que el Señor en sus salmos nos muestra y toda esta gama en la que nos podemos nosotros como aferrar, ¿sí? Léelo, memorízalo, piénsalo. Por ejemplo, me salté al Salmo 46, versículo 1, salmos que yo he utilizado, que están súper marcados porque los he utilizado en mi propia vida. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Yo te invito a que puedas leer esto para ti, a que tú puedas decirle al Señor, Dios, tú eres mi amparo, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayuda segura en mi momento de angustia. Y ya que tú eres eso, yo no voy a temer aunque se desmorone la tierra, aunque me salgan mal los exámenes, aunque mis relaciones nunca se solucionen, aunque mi herida siga abierta, aunque el mundo sea incierto, aunque haya temor en mi corazón, yo no temeré, porque tú estás ahí fortaleciéndome. El Señor Todopoderoso está conmigo, mi refugio es el Dios de Jacob. Esto es a lo que yo te estoy invitando, a que cojas tu Biblia en esos momentos de angustia y que comiences a meditar profundamente, a aferrarte, a arraigarte en eso que Dios está diciendo para ti. Y te vas a comenzar a dar cuenta que entre más medites en esa hermosura de la compasión del Señor, el Espíritu Santo va a transformarte a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo va a darte la mente de Cristo. El Espíritu Santo va a darte convicción de que Él está junto a ti y que no estás sufriendo sola. Entonces yo quiero dejarte algunas preguntas para que tú puedas meditar también en ellas, pensar profundamente. Y es, ¿en dónde sueles buscar consuelo cuando el sufrimiento llega a tu vida? ¿Qué es a lo primero que tu corazón se desborda y se va? ¿A las redes sociales, a la comida o las personas, inclusive el alcohol, la pornografía? ¿Sí? ¿A dónde te vas tú? ¿Dónde buscas tu consuelo? ¿En el Señor? ¿En su palabra o en otros lugares? ¿Es realmente Dios tu verdadero consuelo? Pregúntatelo. ¿Es realmente Dios tu verdadero consuelo? Cuando sufres, ¿lo miras a Él o solo pones tu mirada en ti misma? Yo creo que estas tres preguntas te van a ayudar a replantearte en tu relación con Dios en medio del sufrimiento y también a llenarte de esperanza y valor, ¿sí?
para que puedas experimentar la compasión de Dios en tu vida en medio del sufrimiento. Recuerda, no estás sufriendo sola. Y también, si quieres aprender a meditar más profundamente en la palabra del Señor, en su Biblia, yo te invito a que te unas a nosotras. Todas las semanas estamos meditando un libro de la Biblia y les estoy enseñando una técnica diferente de meditación bíblica. Entonces te voy a dejar el link de WhatsApp para que te unas a nuestro grupo y aprendas a meditar en la palabra del Señor. Espero que este episodio haya llevado consuelo y esperanza a tu corazón. Nos vemos en un próximo.